amigos? Un gusto saludarlos como siempre. Muchas gracias de nueva cuenta por estar aquí en mi canal. Tengo aquí a mi amigo Román Barragán, ustedes ya lo conocen, es el de los seguros, ¿no? Hola, Master, ¿cómo están? Todo lo que queramos saber de seguros, Román nos va a quitar las dudas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí, empezando mes algo movidón, pero muy bien, gracias. Qué qué bueno, me da gusto. Bueno, realmente no sé si me da tanto gusto que tú estés tan movido. Significa que la gente necesita más seguro. Pues en todo, en siniestro, siempre hay que, Hay que estar ya, protegidos, ¿no? Hay que estar no, protegidos. El otro día, sí, dígame. perdón, ¿no? El otro día hacía una columna sobre ese tema, ¿no? Que Ujú. no hay mejor protección que un seguro, porque hay mucha gente que confía, por ejemplo, en las alarmas de los coches, pero las alarmas, tú ya no pelas ni la alarma de tu propio coche, porque hay muchas falsas alarmas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hasta que empieza a sonar demasiadas veces, dices, algo ha de haber pasado. Cuando ya son 3, 4 veces, ya te robaron pues todo y Sí. más vale estar ahí protegidos con un buen seguro. No, Pero el y tema que ahí me te- gustaría una- preguntarte ahora, Román, es el tema del deducible, ok. ¿no? La primera pregunta con relación al deducible es, ¿qué vale la pena? ¿Pagar una póliza más cara por tener un deducible menor o cero deducible? ¿Existe todavía la figura del cero deducible o al revés? ¿O es mejor bajar un poco el precio de la póliza e ir por un deducible mayor? Mira, Master, de entrada las aseguradoras siempre ofertan como una media. La media es deducible 5% en choques, que el 5% siempre se va al valor del coche, al valor comercial del coche. Si Ajá, tu coche vale 100,000 pesos, vas a pagar 5,000 pesos de deducibles, y si vale 1,000,000, vas a pagar 50,000 pesos de deducible. ajá. Esa es la media, 5 en choques y 10 en robo. Obviamente se puede bajar a un 3% en choques, un 5% en robo, eso ya es un deducible bajo, o se puede aumentar al 10 y al 20, que también ese ya es un deducible alto, ¿no? Realmente cuando el vehículo no tiene, por ejemplo, una alta incidencia de robo, pues bajar o subir el deducible, pues no te mueve mucho el costo porque pues, su índice de robo es bajo, su riesgo es bajo, su costo es bajo. Te va a mover 100, 200 pesos el costo de la póliza y puede ser muy conveniente que toque la de malas y por esos 100, 200 pues pagas un 5% menos de deducible. Sí, sí. No. Y en cuestión de choque, por ejemplo, nosotros, si la gente nos busca a nosotros, nosotros siempre ponemos 5 en choques y 5 en robo. El robo ya lo manejamos al 5 para que no sea tan alto. Ya por default, a menos de que el cliente quiera subirlo, quiera bajar el de choques, lo bajamos. Y en cuestión de los choques de nuestro vehículo, aquí hay un punto importante. ¿Cuándo se paga también el deducible? Porque a veces hay mucha confusión sobre los deducibles y nos ha tocado cuando hablamos con los clientes en renovaciones. El A deducible ver, ¿qué tipo de solamente, confusión? el deducible solamente lo vamos a pagar cuando queramos que nos reparen nuestro coche. Porque O hay sea, que si yo acordarnos, choco a un tercero, ¿el deducible no aplica para el tercero? para el tercero no. Aquí hay Mira, dos confusiones. Hay gente que dice que también se da, ¿no? Cuando el otro no trae seguro y me hablan y me dicen, oye, me dice el otro que él me va a pagar el deducible y que ahí muere. No, el deducible es para un beneficio nuestro, no es un beneficio del tercero o del que nos pega. ajá. Hay gente que luego en la renovación dice, pues sí, sí choqué en el súper o en un estacionamiento, un golpe leve, pero no le hablé al seguro, mejor le di ahí 1,000 pesos, 2,000 pesos al que le pegué y ya no molesté al seguro, porque me iban pensando que les iban a cobrar deducible. Y eso la verdad es erróneo porque el deducible solamente lo pagamos si queremos que nos reparen nuestro coche. La cobertura es daños materiales de nuestro vehículo y la cobertura de responsabilidad civil o daños a terceros es otra cobertura separada. Y mientras no tengas deducible en cobertura de daños a terceros, no vas a pagar nada. Entonces, así sean 500, 1,000, 2,000 pesos el daño del otro, Pues háblale ¿por al qué lo seguro. pagas si está cubierto, no? Exacto, te ahorras esa lana en ese momento y al final el seguro está amparado de esa forma, pues. Solamente, tú le dices al ajustador, mi golpe es igual de pequeñito, lo voy a arreglar con 500, con 1,000 pesos, una pulida,
yo ese lo arreglo por mi cuenta porque ahí sí mi deducible puede ser que sea de 10, Ajá, 12 mil o más. ajá, Entonces, ahí en el caso tuyo sí puedes elegir si el coche tuyo lo reparas o no. El ajustador le va a dar un pase de taller o de reparación o de avalúo al tercero y tú ajá. le dices, a mí no me des nada, yo así me quedo, yo ya me voy a mi casa, nomás págale a él. Oye, Entonces, Román, eso aplica, perdón que te interrumpa, ¿eso aplica en todas las aseguradoras? en el 98% de los casos en vehículos particulares, yo diría que sí, a menos de que nosotros como agentes, los sistemas de las aseguradoras no cotizan deducible en vehículos de uso particular, a menos de que la gente le mueva a que sí lo tenga. Los Ok, deducibles en daños a terceros, como ahí no podemos hablar de porcentajes porque no sabemos cuánto va a valer el coche del tercero, los ajá, deducibles en daños a terceros se pagan en UMAS o en días de salario mínimo. Te lo puedes poner 25, 50, 100 días de salario y ya vas a pagar, no sé, 2,000, entre 2,000 y 4,000 pesos, entre 25 y 50 UMAS de deducible. O sea, si el daño del tercero es menor a 4,000 pesos y tú tenías 50 UMAS de deducible, pues no le va a pagar la aseguradora porque tú tienes que pagar 4,000 pesos, ¿no? ajá. Y estos deducibles se manejan por lo general en equipo pesado, tractocamiones o camiones de carga de equipo pesado, y en mucho ahorita en Ubers o vehículos de plataformas, Uber, Didi, las plataformas que existan, si se aseguran bajo este uso, por lo general traen deducible, o puede ser también el transporte público o taxis. Pero en lo particular, el 99%, a menos de que la gente o el cliente lo haya solicitado, se le pone daños a terceros para bajar el costo de la cobertura, ¿no? Ok. Oye, ¿todavía existe en México la figura del seguro con cero deducible? ¿Todavía puedo lograr eso aquí? Sí hay todavía compañías que lo ofertan. Qualitas tiene una cobertura, nada más, ojo, tiene como Sí, sus condiciones. ahí entras tú como experto para decirnos Sí. sus letras chiquitas. El cero deducible que manejan algunas aseguradoras tiene que cumplir una condicionante que es que el daño sobrepase el deducible. O sea, si yo traigo un deducible de 10,000 pesos y le hablo y le doy, no sé, contra el poste de algún estacionamiento a mi coche, ¿no? No hay tercero, no hay nada, le pegué a un poste. Ujú. Y llega el ajustador y hace una evaluación rápida y dice, oye, pues nomás fue un talloncito, una bolladurita, cuesta 5,000 pesos y tu deducible es de 10, pues ahí no aplica esa condición porque no sobrepasaste los 10,000 pesos que tenías. Pero si el golpe fue de 12, Ahí sí, ya ahí no pagas nada. no pagas nada. La única condicionante es que se sobrepase el monto de tu deducible que tenías. Ok. Entonces, ¿sabes? Si le vas a poner cero deducible, pues sí es conveniente a lo mejor bajarle el deducible al 3% para que el tu deducible sea más bajo y sea mucho más probable que lo sobrepases, ¿no? Ajá, claro. Pero sí, sí se puede, tanto hay tres opciones, en choques, en pérdidas parciales, que son los choques que se reparan, pérdidas Ajá. parciales, esa es una cobertura. Hay también para pérdidas totales, que es más barata, que es a solo que si mi coche sea pérdida total, yo no pague deducible. Ok. Ahí al momento de que me indemnizan, pues ya me indemnizan al 100% del valor comercial o del valor convenido que tenía mi póliza, porque le puse 0% en pérdida total por choque o volcadura. Y la otra opción es 0% en robo total. O sea, son tres tipos de cobertura que podemos considerar o conseguir para reducir el deducible. Ok. Pero todavía se puede. Obviamente, hay veces Eso cliente dice, sube el oye, precio de la póliza, obviamente. totalmente, dependiendo el coche, dependiendo el deducible, dependiendo, por ejemplo, el de robo, si queremos eliminar el de robo, lo que decía al principio, si es un alto índice de robo, pues va a ser una cobertura costosa. Ujú. Eh, y, y, mm, y ahí depende mucho, el cliente nos dice, oye, ¿conviene o no conviene? Como todos los seguros es, pues si lo Tú usas, te sabes si lo quieres arriesgar o no. Ajá. y ahí, digo, hay una, a lo mejor aquí voy a pisar algunos callos, pero hay gente en México que tenemos la necesidad de utilizar nuestros seguros, ¿no? Que si no utilizamos el seguro, Siente sentimos que no, que tiramos el dinero. que se tiró el dinero a la basura.
Y realmente yo siempre comento, ¿no? El no utilizar el seguro, pues lo puedes ver como, o sea, como una bendición, como muy buena suerte, como lo que quieras, y más en un país con la inseguridad que tenemos, con las vialidades que tenemos, con el montón podemos decir, de deficiencias que tenemos, de autoridades, de caminos, de bla, bla, ¿no? Porque si no lo usas, pues eres un muy buen conductor, digo, los que han tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos, a otros países europeos, las reglas se cumplen mucho más que aquí en México, ¿no? Entonces el riesgo que tenemos de chocar es mucho más alto, o de que nos roben, o de que Ajá. caigamos en un bache, bla, bla. Hay mil posibilidades más. Entonces el no usarlo, pues es una bendición o mucha suerte, como lo queramos ver. Pero yo les digo, independientemente tengas o no tengas seguro, así lo tengas que usar, pues no es nomás págale y ya. Lleva un montón de complicaciones, pérdidas de tiempo, de quedarnos sin coche 2, 3, 4 semanas, dependiendo el monto de la reparación. Que esos riesgos, pues muchas veces, si no contratas otro tipo de coberturas, pues tampoco te ampara que te presten un coche o que te Ajá. pague una lana en caso de que necesites transportarte en Uber o taxis. Ajá. Entonces al final yo siempre les digo, no usar el seguro pues es suerte, es bendición porque lo pagaste, estás tranquilo, duermes tranquilo, si te levantas y no está tu coche dices, bueno, ya traigo una bronca, pero la voy a resolver, o No alguien voy me a va perder tanto, no ¿no? voy a perder tanto, y si no pasa nada, pues pagaste una tranquilidad al final de cuentas, ¿no? Claro, Digo, los siniestros, los robos, pues son claro. estadísticas, nos volvemos parte de una estadística, ¿no? Así es. Entonces, Así al es. final, yo leí la columna sobre esto de las alarmas y yo a los clientes les digo, tu coche valga 100 o valga 200 o valga 1 millón, es tuyo, es tu patrimonio. A lo mejor lo debes, pero muchas veces ya es tuyo. Pero el tercero no. Entonces, a lo mejor te roban el coche y dices, pues ya perdí mi coche, ya lo había pagado, ya lo perdí, pero el tercero puede traer un coche mucho más caro que el tuyo y ni bajándote del coche y dar las llaves pagas. Entonces, una cobertura de daños a terceros, si no quieres asegurar tu patrimonio, pues asegura no perder más de tu patrimonio, ¿no? Que al tercero le paguen y ya. Ya. Oye, yo tengo una duda que también quisiera que me ayudaras a aclarar. Yo sé, por ejemplo, que en Estados Unidos el tema de si eres hombre o mujer o si tienes más edad o menos, hay rangos de edad y tipo, según el sexo, pagas más o menos por tu póliza. Y en México, si tú te metes, por ejemplo, a los cotizadores online, ¿no? Siempre te pide que digas el estado o la república en el que estás. Uh -huh. Quiero imaginar que si vives en Chiapas no es lo mismo que vivir en Baja California, que Jalisco, No, en ¿no? Ciudad de México. O Ciudad de México. Habrá diferencias del costo de la póliza. También hay lo que te comentaba de Estados Unidos, de hombre, mujer, de edad, y eso también aplica en México o no. En algunos momentos hay aseguradoras que lo intentan, no funcionan, no ha funcionado, no ha cuajado, por decir vulgarmente, este tipo de propuestas de las aseguradoras. Realmente hay una sola tarifa a nivel nacional, que es la tarifa Ciudad de México y DF. Y sobre esa tarifa tiene descuentos cada estado. O sea, por ejemplo, Jalisco puede ser un 18% más barato que Ciudad de México, Baja California puede ser un 50% más barato que Ciudad de México, pero la tarifa es única. O sea, solamente se hace una tarifa y le aplican las aseguradoras descuento dependiendo la entidad donde vives, porque obviamente Okay. baja el riesgo, ¿no? El promedio nacional es nivelado por arriba y en la Ciudad de Exacto. México. Y a la Ciudad de México y Estado de México. Y ya de ahí, dependiendo las poblaciones, si puede cambiar, por ejemplo, Guadalajara contra Utlán o Guadalajara contra Tepa, pues es más, aunque seamos Jalisco, puede haber un descuento en una población de menos riesgo, ¿no? Ok. Y hay aseguradoras que en ciertos momentos lanzan campañas, y más que campañas, tratan de hacer una estadística, a veces a lo mejor interna, y te dan algún descuento si el contratante es mujer, más o menos la mujer de más de 50 años es lo más económico estadísticamente, o lo Ok. menos riesgoso. Ok. Y han hecho intentos, pero realmente pues no ha funcionado mucho por muchos temas. Mucho también es nuestro sistema de facturación. Una persona
Yo en mi caso, por ejemplo, si tengo dos coches, si tienes un negocio, una actividad, pues los compras por situación de impuestos, pero no necesariamente los manejas tú. No lo maneja mi esposo, a lo mejor maneja mi mamá. Entonces, hacer una estadística en México ha sido muy complejo y aparte en Estados Unidos funciona porque lo que tú metes es el número de seguridad social o el número de licencia que es único de por vida. Ok. En México no tenemos un registro ni de licencias, o sea, si a veces en el estado es complejo, menos un registro a nivel nacional donde haya realmente una base de datos donde diga que yo con mi número de licencia he chocado o he tenido tantos siniestros en mi vida. Entonces, en Estados Unidos ha funcionado por su base de datos y su registro, pero va en base a la persona, no a la póliza o a la serie del vehículo, porque también aquí, pues dices, ¿cómo le si yo choco el coche y luego se lo vendo a Juan Pérez, pues Juan Pérez que tenga la culpa de que yo choque el coche y la Ajá. aseguradora le vaya a cobrar más, ¿no? Aquí lo han intentado hacer con la serie o sí con el dato estadístico, pero realmente son a veces campañas que duran 1 o 2 años y luego las aseguradoras las eliminan porque no genera realmente un bajar el riesgo, ¿no? Que eso es la intención. Bajar el costo porque es un riesgo menor, Claro, claro. porque luego la abuelita le presta el coche al nieto y el nieto ya tiene 18 años, 19 años y él no es el mismo riesgo que la señora de más de 50, ¿no? Oye, y en esos casos, por ejemplo, vamos a decir, está la señora que prestó su coche al nieto y el nieto chocó. Eh, ¿La responsabilidad de la aseguradora sigue siendo la misma o cambia porque el conductor era otro? Y también hay situaciones en las que las aseguradoras han intentado dar el descuento, pero si cambia el riesgo, no es que te dejen de cubrir, pero a lo No, mejor mi te... pregunta era más bien, no era dar el descuento, era más bien si dejan de pagar porque era Ah, otra exacto. persona manejando el coche. Si te dieron el descuento y luego resulta que lo estaba manejando el nieto de 18 años, la aseguradora llega y como ve, algunas intentaron eso, ve que no está la persona, la de 50 años, Ajá. entonces cobra un sobrededucible. Dice, en vez de pagar el 5% te voy a cobrar el 7,5, un 50% más de deducible. Uh-huh. Y también se ha intentado, pero la verdad en la práctica es muy complejo. Es muy complejo explicar todo eso a un cliente, es muy complejo limitarlo y es muy complejo aplicarlo también. Entonces, ha sido propuestas y las aseguradoras han tratado con el gobierno de sí hacer una base de datos y eso, pero pues, al final son situaciones que no han mejorado. Entonces, realmente lo que se tiene que hacer o lo que nosotros hacemos, pues es trabajamos con 6 7 aseguradoras y el mejor postor. Que eso, ya Y más allá cambia de año edad, con año y modelo con modelo y, ¿no? Y ciudad con to- ciudad. totalmente porque las aseguradoras manejan su tarifa en base a su estadística. Y tú dices, oye, a lo mejor cotizamos un Corolla en AXA y está 5,000 pesos, 6,000 pesos. Y lo cotizas en otras dos o tres y salen 7,000, 8,000. Y a lo mejor AXA tuvo mucha suerte que estadísticamente a ellos no les chocó mucho ese coche o no se lo robaron y a las otras no tanto. Entonces, cada aseguradora hace una estadística, hace su tarifa en su estadística propia. Tampoco hay una estadística media nacional donde las aseguradoras se basen, pues, Por eso hay diferencias de precios de póliza del mismo coche de una aseguradora a otra. una aseguradora a otra, porque hacen sus estadísticas propias. Ok. Entonces, lo interesante es que se acerquen con alguien que les cotice una gama de opciones y diga, ah, pues, este coche te conviene en AXA, este te conviene en Qualitas, este te conviene en AVA. Y al final lo que nosotros hacemos es respaldar, no hay aseguradora buena ni mala, todas tienen fallas, todas tienen aciertos, algunas tienen otras coberturas que otras no, y el chiste es asesorar y decir, bueno, si tú quieres esto, pues si es con AXA, o si es con Qualitas, o si es con AVA, si quieres algo muy específico. Si quieres algo general, cualquiera te va a dar un buen servicio, nada más pues ver cuál es la más barata, ¿no? Bueno, yo lo que les recomiendo es que tengan un agente de seguros que conozca lo que está haciendo y que pueda pelear por ti. Porque si tú eres el que vas a pelear con la aseguradora, puede que te toque que tú no sepas defenderte como deberías, como un agente de seguro lo va a hacer. Lo que está diciendo ahorita Román, yo por ejemplo no sabía. Si yo hubiera chocado un tercero,
le hubiera dado una lana, pues sí, pues esos son 1,000 pesos, hombre, con Ah, bueno, 800 pesos aquí en taller Pepito, lo voy a arreglar. El deducible es 20. Yo no sabía que no aplicaba a terceros, sí. ¿no? Entonces, me queda no solo la lección de, ya sé que si tengo protección a terceros, el deducible no aplica ahí, con algunas excepciones, ¿verdad? Con sus, revisar su póliza. Tampoco, más bien, y también queda la lección de contraten un buen agente. Sí. Obviamente Román es un muy buen agente, conoce de seguros desde hace muchos años y pues lo pueden encontrar como el de los seguros. Román Barrera. Aquí están sus datos, ¿no? Búsquenlo y van a estar un poquito más tranquilos. Finalmente un seguro de eso se trata. Como decía Román, lo que compras con un seguro es tu tranquilidad, ¿no? Es saber que un problema puede pasar a cualquiera, pero tú vas a tener un respaldo que puede que no sea del 100%. Algo vas a perder, pero no vas a perder todo como perderías si no tuviera, ¿no? Así es, Master. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Román, y nos vemos aquí en el siguiente mes con más tips de seguro. Gracias Claro que por sí. vernos. Saludos.